Bueno, y como les decía, estamos aquí con Nico para dialogar con el doctor Derguasian, que es profesor de Política Internacional en la Universidad de San Andrés. Es un experto en temas de política exterior, de relaciones internacionales, mira mucho el tema de la seguridad internacional, conoce mucho de eso, siempre nos prometemos invitarlo a hablar de seguridad y siempre hay un tema más dramático o más urgente de por medio, pero además por su historia personal y la de su familia, él viene de una familia que tiene una larga y dolorosa peripecia en Medio Oriente, por lo tanto mira todo esto, supongo, con algún registro emocional distinto del que tenemos nosotros los argentinos que miramos la escena de Medio Oriente y esta contradicción tan sanguinaria que hay en Medio Oriente con mayor distancia. Cachik, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cachik. Es cierto, buenas noches, Nico. Es cierto, evidentemente uno intenta ser lo más racional, objetivo posible, pero siempre cuando hay familiares, cuando hay amigos, cuando hay todo un pasado en el Medio Oriente, en la situación en que se encuentra, particularmente la parte que se suponía ser la parte más, vamos a poner, desarrollada del Medio Oriente, el este del Mediterráneo, el Levante, se encuentra en esta situación con un futuro inmediato desconocido, absolutamente desconocido. Es una gran preocupación. Primero nos gustaría que nos cuentes qué es Estado Islámico, cuál es su lógica, si se puede racionalizar de alguna manera lo que aparece como enteramente irracional, y después pasar ya al nuevo juego geopolítico que se abre a partir de estos episodios de París. Formalmente el llamado Estado Islámico, que es también el Estado Islámico en Irak y Siria, que es también Daesh en sus siglas en árabe, que es el califato, es un derivado de Al-Qaeda. Cuando después de la intervención militar de Estados Unidos y la ocupación de Irak, Al-Qaeda se transformó en organizaciones locales, vamos a poner, uno en el norte de África, uno en la península árabe y otra en la Mesopotamia. El Estado Islámico en Irak y en Siria fue uno de estos derivados. Sin embargo, rompió con Al-Qaeda, hoy es el competidor, el rival, el enemigo casi de Al-Qaeda, y se impone como la última etapa de un proyecto del Islam militante que tiene sus raíces en el siglo XIX, que viene desarrollando a través del siglo XX, pero con mucho rigor, mucha fuerza desde 1967, 79, la guerra de Afganistán y sobre todo los 90 y el 11 de septiembre. ¿Qué territorio ocupa ISIS? ¿Qué extensión tiene? Ocupa la segunda ciudad más importante de Irak, Mosul. Controla el petróleo, el norte de Irak vive del petróleo, y controla toda la parte este de Siria, incluyendo la ciudad de Raqqa, que es la capital, se supone que es la capital de este estado, pero también en el norte controla, por ejemplo, la región de Deir ez-Zor. La mayor parte de este territorio es desierto, pero hay sitios de patrimonio de la humanidad, como Palmira, que Ahora, están bajo su control. ¿Cómo comercializa el petróleo? ¿Quién les compra? ¿Quién les compra? El petróleo no hay mucho secreto, digamos, ¿no? El petróleo sale por Turquía, las armas entran por Turquía y en el mercado negro, en otras palabras, sin esa inyección de dinero y esta salida del petróleo, probablemente en un precio no conforme al mercado, porque no van a desarrollar ningún Estado, ninguna sociedad. Lo que van a hacer es comprar armas y seguir. Y lo que no hay que confundir acá, que cuando decimos Estado Islámico, no entendamos en la racionalización territorial del Estado. Es mucho más que eso. No tiene limitación territorial. No quiere decir país islámico. No quiere decir país islámico, ni siquiera república islámica. Ahora, Cachik, la lógica del Estado Islámico, que controla territorio, es distinta a la de Al-Qaeda, ¿no? No es distinta a Al-Qaeda. Lo que pasa es que el Estado Islámico dio un paso que ni siquiera Al-Qaeda se había atrevido a dar.
declarar el califato. El califato, que es la organización política de la comunidad musulmana, la Umma, que nace después de el fallecimiento del profeta y después de una pelea política que opone al yerno y al primo del profeta Ali ibn Abi Talib con el resto de los compañeros inmediatos del profeta, dentro de los cuales quien gana la primera pelea se llama Abu Bakr. Es el nombre que toma el líder de ISIS, de Daesh, y se hace llamar Ahora, Abu ¿cuál Bakr. es la relación entre esta situación, esta innovación, digamos, esta derivación de Al-Qaeda y este tipo de acción que desarrollan sobre Occidente? Y sobre todo la forma de comunicarlo. Cuando Al-Qaeda nace y cuando en 1996 saca su primer fatwa o el decreto religioso, declara la guerra a todos los infieles a Occidente, y sus acciones tienen como blanco Estados Unidos. Las dos embajadas en África, sí, el barco en Yemen y evidentemente las Torres Gemelas. En aquel entonces, salvo Afganistán, que en la geopolítica del Islam, en la tierra del Islam está lejos, Afganistán bajo la dominación de los talibanes estaba casi aislado del resto del mundo. La lógica del terrorismo y golpear a la superpotencia en su corazón le daba una visibilidad a esta organización, pero no tenía un territorio. Lo que siguió después fueron atentados terroristas. Londres, Madrid. Kachik, el Estado Islámico crea primero un territorio y a partir de ahí empieza a expandir. Y la lógica terrorista del Estado Islámico es decir que yo puedo golpear ahí donde están, ahí donde quiero golpear, en Beirut, en el Sinaí y en París, para nombrar los 3 últimos atentados. Hubo uno gravísimo en Beirut. Sí. 44 muertos, 2 coche bomba y un tercero que no... ¿Cuál es la lógica de esos ataques? ¿Por qué esos ataques y no otros? A ver, el ataque, empecemos por el Sinaí. La bomba en el avión ruso era una respuesta a Rusia en un momento en que probablemente esperaban algún atentado en la periferia de Rusia, en Chechnya, en la parte de Eurasia. Pero el terrorismo sorprende, ¿no? Ahora, lo más grave en este mensaje, es que el Estado Islámico, existe una organización islamista en el Sinaí que juró lealtad al califa. Y si realmente se confirma, como todo indica, que han puesto la bomba dentro del avión, eso quiere decir que operacionalmente están bastante sofisticados. ¿Cuál es la lógica geopolítica que explica que todavía Occidente no haya atacado territorialmente con fuerza al Estado Islámico para, por ejemplo, removerlo de Mosul? Es decir, ¿qué fuerzas se contraponen a Estados Unidos, Inglaterra, los países de Occidente que eventualmente querrían barrer con el Estado Islámico en los territorios que ocupa? Todos atacan el Estado Islámico, pero no coordinan sus ataques. Segundo, sobre todo Estados Unidos enfrenta un dilema. Atacar el Estado Islámico al mismo tiempo es tratar de convencer a los aliados sunitas, como se llama en la jerga así popularizada, de que hay un compromiso en contra del régimen de Bashar al-Assad. A cambio, Rusia está muy claro. Estamos con el régimen, nuestro enemigo es el Estado Islámico. Y esos dilemas de Estados Unidos y de sus aliados, hasta ahora, no sé, quizás después de eso haya mayor coordinación. Claro, la pregunta militar. es qué cambia ahora con los eventos de París. Vamos a ver. De toda manera, primero, la acción militar es inevitable. No se puede pensar derrotar el Estado Islámico con la acción militar. No es de ninguna manera una respuesta, una solución al conflicto. La solución pasa por resolver el conflicto en Siria, o sea, lograr que finalmente a partir de enero haya una mesa de negociación para ver cuál va a ser el futuro de Siria. Y de toda manera,
si se va a derrocar al Estado Islámico, es luchar contra una denigración del Islam, y ahí en la primera fila están los propios musulmanes, aquellos que no están de acuerdo con esta interpretación del Islam, que no están de acuerdo en el uso del nombre del Islam, o esta violencia en nombre del Islam. Ahí está el mayor desafío, creo, para derrotar definitivamente al Estado Islámico, y eso lleva mucho tiempo. Estamos en una guerra religiosa, una guerra que opone a los sunitas y los chiitas, y si la historia nos dice algo, las guerras religiosas duran mucho tiempo. Si termina con la victoria de una parte, seguramente será un exterminio, será algo muy grave. Y si la guerra religiosa europea nos sugiere algo, terminará con lo que llamamos la secularización de la política. Esto que no ha pasado todavía en el caso del Islam. Khachik, muchísimas gracias. Y Muchas esperamos gracias. tenerte pronto de nuevo para seguir con estos temas que están inquietándonos tanto.